Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Bien, mi charla la titulé ¿Estamos bien o estamos mal? Y ese señor que aparece ahí es un famoso economista checo que precisamente tiene un libro, ¿está bien o está mal la economía a nivel mundial? Esto lo copié, el título, para traerlo aquí a nuestro país. Primero, como es costumbre, arranco con un repaso de la situación global. Recuerden que los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, cada 3 meses revisan su outlook, sus proyecciones económicas, y ahora en octubre el Fondo y el Banco Mundial terminaron sus reuniones para ver el impacto de los aranceles de la nueva política comercial del presidente Trump sobre el crecimiento global. Y su informe, que está en la página de internet del Fondo y del Banco Mundial, lo llaman que la economía mundial está cambiando y lamentablemente sí, con perspectivas de crecimiento económico sombrías. Pero para nuestra fortuna, este informe, esta revisión, tiene un impacto de aranceles sobre el volumen de comercio internacional mucho menor de lo que se preveía más o menos después de abril, cuando el presidente Trump, el día que llamó el Día de la Liberación, anunció tarifas obscenas, decía un profesor mío de INCAE, del 100% o más. Quiero compartir con ustedes este video del Fondo Monetario. Es un video de 2 minutos. Lo que quisiera es que por favor le pongan atención a las tasas de crecimiento. Nosotros los economistas nos interesa medir la actividad económica y la actividad económica la medimos en términos reales, en volumen, no con precios, para determinar si un país está mostrando tasas de crecimiento mayores, en cuyo caso los empresarios logran vender sus inventarios y se ven motivados a contratar más personal, a generar más empleo. Al haber más empleo, las familias tienen más ingresos. Al tener más ingresos, generan más compras. Eso incrementa la demanda agregada y entramos en un círculo virtuoso que a su vez incrementa el crecimiento económico. Y de ahí la importancia para nosotros de la tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto, que es el valor de la producción de bienes y servicios de un país para un año determinado. Bien.
una tasa de crecimiento para los próximos 3 años que no supera el 3,5%, 3.2, 3.3. Antes de la pandemia el mundo crecía 3.8, 4%. Definitivamente el mundo se ha desacelerado. Y lo otro que podemos ver ahí un poco contradictorio es que el país que cambia la política comercial y establece los aranceles es quien sufre con una tasa de crecimiento que se cae a nuestro principal socio comercial del 2.8 al 2%. Y sí es la Comunidad Europea, es Europa quien más está sufriendo las tasas de crecimiento, como vieron ahí, inferiores al 2%, y una nueva potencia mundial que surge, que es la que muestra la mayor tasa de crecimiento, que es la India, de lo cual se puede hablar bastante. Antes de venir acá, recibo este comunicado en donde a propósito de los aranceles, los presidentes de cada uno de estos países, Argentina, Ecuador, Salvador, Guatemala, llegaron hoy a un arreglo con el gobierno de los Estados Unidos, prácticamente con arancel cero. Y nosotros seguimos con un arancel del 15%. Desde el día de la independencia del famoso Trump, abril del 2025, él mostró un libro que tituló Barreras al Comercio. Yo lo dije en un artículo que en ese libro, por país, los Estados Unidos decían los puntos críticos de negociación que no eran arancelarios, porque decía el documento que los países del CAFTA estaban cumpliendo con el tratado, pero que los exportadores norteamericanos se quejan de Costa Rica de una serie de barreras no arancelarias que tienen que ver con normas fitosanitarias, formularios, impuestos y demás, y que era importante desde ese momento, desde el presidente de la República, el embajador en Washington, ir a negociar con los Estados Unidos. Esta semana en La Nación, apenas varios meses después, muy atrás de otros países, sale la noticia que contratamos un bufete en Washington para hacer nuestras negociaciones. Yo pues me reservo un poco los comentarios un poco tarde, cuando ya hay países que están logrando quitarse el tema arancelario, y obviamente hay supermercados cuyo lema es vender más barato, que ya están diciendo mándeme producto, banano, piña u otros, pero que no sean de Costa Rica, porque es un 15% más caro, y nuestro lema es vendemos más barato todos los días, entonces mándemelo de otro lado, y ahora mucho más con esa noticia. Bien, ahora aterricemos en Costa Rica. Vean, hay mucha desinformación, el tema de las redes sociales, el tema de los TikToks, el tema de los Instagram, que dicen que generan vicio, etcétera. Uno está leyendo distintas versiones, incluso versiones que salen de Zapote sobre el verdadero estado de nuestra economía. Entonces, a pesar de que me critican todos los miércoles, yo lo que hago es tratar de tomar las fuentes oficiales, Banco Central, el INEC, el Ministerio de Hacienda y otros, procesar la información y tratar de ver qué es lo que nos dicen los datos. Yo soy seguidor de William Deming, que decía: en Dios todos creemos, todos los demás traigan datos, y datos duros. Y eso es lo que trato de hacer hoy con mi presentación. Entonces hay una serie de afirmaciones que se hacen en las redes sociales, que yo tomé varias de esas y voy a tratar de confirmarlas o no con base en los datos. La primera que escuchamos decir es que Costa Rica es el campeón mundial del crecimiento económico. O sea que tenemos la mayor tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto en el mundo. Y ahí están los datos. A la izquierda está la información de la OCDE, que actualizó sus cifras, como decíamos, en septiembre de 2025. Y aunque nuestro presidente toma eso como referencia, ya ni siquiera dentro de la OCDE ocupamos la posición número 1.
De acuerdo con esos datos, ocupamos la posición número 4. Delante de nosotros está Irlanda, Israel y Turquía. Pero el mero hecho de compararse con los países de la OCDE no tiene ningún sentido, porque como economistas sabemos que esos países, esas economías, tienen muchos años. Son economías muy maduras, son economías donde ya han alcanzado niveles de ingresos que los hace economías desarrolladas, y por lo tanto sabemos que las tasas de crecimiento anuales son relativamente bajas. Entonces, compararse y decir que somos el número 1 mundial, pues es autoengañarnos. Y si tomamos al Fondo Monetario Internacional, octubre de 2025, solamente en Latinoamérica, la posición que ocupamos nosotros en Latinoamérica con las tasas de crecimiento real del PIB es la número 9. Claro, no nos vamos a comparar con Guyana, que encontraron petróleo y hubo un año donde el PIB creció un 60%, ahora están creciendo al 10%, pero ya Milei está por encima de nosotros, ya Guatemala está por encima de nosotros, República Dominicana, etcétera, etcétera. Entonces no es Gerardo Corrales quien está bateando, sino que es el Fondo Monetario, es la OCDE y la misma CEPAL, que recientemente también publicó, que desmiente que nosotros seamos el campeón mundial del crecimiento económico. Mas, sin embargo, el Banco Central, el 31 de octubre, Halloween, publicó su informe de política monetaria, donde revisó las proyecciones de crecimiento para el 2025. Y la buena noticia es que revisaron la tasa de crecimiento del 3.8 al 4.2. Y la del 2026 la dejaron igual, en 3,5. Pero si tomamos del 2023 en adelante, vean que las tasas son 5.1, 4.3, 4.2, 3.5. Eso nosotros lo llamamos una desaceleración económica. El país se está desacelerando. Ahora bien, si el mundo crece 3.2 y yo muestro nada más esta lámina donde nuestro crecimiento es del 4, 4.2, 4.5, ese número por sí solo se ve muy bien. Y pareciera ser que el país está muy bien respecto a las tasas de crecimiento del mundo. Pero a uno lo enseñaron en economía que no hay que trabajar solamente a nivel del bosque, sino que hay que hacer un deep análisis e ir a analizar los bosques, y eso es lo que trato yo de hacer. Este es el IMAE. Recuerden que el índice mensual de actividad económica es un predictor que anticipa el comportamiento del Producto Interno Bruto, y lo que se muestra ahí son las tasas de crecimiento interanuales. El último dato se publicó ayer. El IMAE está mostrando un crecimiento del 4.7%, septiembre 25 contra septiembre del 2024, y entonces sí, que dicha, ese número agregado se ve muy bien, 4.7 cuando decíamos 3.2, 3.3 a nivel mundial. Pero si uno sigue profundizando, no es lo mismo ser una empresa que produce bajo el régimen de zonas francas, con tasas de crecimiento ya casi de 2 dígitos, a ser una empresa que produce bajo el régimen definitivo, que no tiene ningún tipo de incentivo tributario, y como ven ustedes ahí, está mostrando una desaceleración del 4.7, y el último dato que vemos ya preocupante es 2.3. Según la Caja Costarricense del Seguro Social, en el sector privado hay 82,000 empresas activas pagando las cargas sociales en el país y emplean a 1.2 millones de trabajadores. Representa el 60% de los cotizantes al seguro de salud y pagan planillas mensuales por 1.700 millones de dólares, lo cual da un salario promedio en empresa privada mensual de 700,000 colones.
Ahora bien, de esas 82,000 empresas del sector privado, en zonas francas solo hay 626 empresas y generan empleo directo a 190,000 personas. Excelente. Obviamente estamos contentos con las zonas francas, pero la mayoría de las empresas de este país pertenecen al régimen definitivo. La mayoría de las empresas de este país que generan la mayor cantidad de empleos pertenecen al régimen definitivo. Y lo otro interesante que nos da la caja es que nuestro parque empresarial, esas 82,000 empresas, vean que 60,000 tienen de 1 a 5 empleados. Son micros, pequeñas, con empleados de 6 a 30, 17,000. Y solo hay 2,000 empresas grandes que dan empleo a más de 100 personas. Es decir, el 1.9% de nuestro parque empresarial es gran empresario. A veces creemos que los empresarios son todos grandes, son multimillonarios, cuando en realidad lo que esto nos dice, la misma caja, el 98% de nuestro parque empresarial son MIPYMES. Y cuando uno piensa de esa manera, las políticas públicas son diferentes. Pero hay alguna gente que considera que al hablar del sector productivo se habla de los grandes multimillonarios del país. Si seguimos profundizando, el dato marginal del mes de septiembre, abierto por actividad económica, nos dice que sí, ahí está el 4.7 de crecimiento país. Ahí lo pueden ver. Pero resulta que de 26 sectores de actividad productiva que están aquí expresados, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 crecen por encima del promedio del resto de las empresas del país. Y a la izquierda tenemos prácticamente 20 sectores que crecen menos que el promedio, y en particular hay 7 actividades económicas que están cayendo en producción, que están en una situación de caída en producción. En particular la construcción privada, 7.4 interanual, la agricultura de exportación, imagínense, cayendo 5.1, los servicios agrícolas, la agricultura local. Y el gran ganador, por mucho, y qué bueno, es la fabricación de insumos médicos y dentales bajo el régimen de zonas francas, que crece, el último dato interanual, un 36%. Esto es, en términos reales, tome el estado de resultados, agarre sus ventas y multiplíquelo solo por volumen en un 36%. Excelente, buenísimo. Pero esa no es la situación de la mayoría de las empresas del país. Ahora bien, siendo justo, si yo tomo la tasa promedio de crecimiento que se ha tenido de septiembre de 2022 a septiembre de 2025 bajo esta administración, sí, el número agregado sigue siendo muy bueno. En promedio por año, en estos 3 años, el país ha crecido un 4.8%. Pero de nuevo aparecen los 26 sectores de actividad económica y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que crecen por encima del promedio del resto de las 82,000 empresas del país. De nuevo destacando en promedio la industria médica en zonas francas. Y aquí del lado izquierdo los perdedores, ¿verdad? Servicios agrícolas, punto 2, la industria local, vean este dato, la industria local o del régimen definitivo ha crecido por año en los últimos 3 años 0.8%, la agricultura dirigida al mercado local 0.8%, la administración pública 1%. Ahora, si yo profundizo aún más y tomo el 2024 y digo el país crece 4.4 y le agrego las tasas de crecimiento de cada sector de actividad económica, pero además le agrego las barras azules, que es la cantidad de empleo
que genera cada una de esas actividades, sí, hay servicios profesionales que generan 348,000 empleos y que van creciendo un 5.9%. La industria en zonas francas en general crece casi 10% en el 24 y genera 75,000 empleos. Pero vean que que está por acá, la agricultura, todavía es importante en generación de empleo y sobre todo mano de obra no calificada, y en zonas rurales y en zonas costeras. O la industria local todavía genera 170,000 empleos. Entonces, si yo pondero estas tasas de crecimiento por el número de empleo generado, me da que estas actividades crecieron a un ritmo del 2.8%. Y estas actividades ponderadas por el nivel de empleo que crean, crecen en promedio 6.7%. La diferencia es que aquí a la derecha hay 600,000 personas empleadas y aquí a la izquierda hay 1.600.000 personas empleadas. Entonces, la respuesta es: no somos el campeón mundial de crecimiento. Sin embargo, la tasa de crecimiento del país es buena, está lloviendo, pero está lloviendo no de manera igual para todos. Llueve más para algunos, que son los menos, y llueve menos para otros, que son la mayoría. Ahora bien, lo que hice aquí fue poner la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto por año, que es esta barra, acompañada por el Producto Interno Bruto que generan las compañías del régimen definitivo, que es esta barra. Yo soy daltónico, yo la veo como roja, ¿verdad? Y el Producto Interno Bruto que se genera las 600 empresas de las zonas francas. Vean que esto es histórico e incluye ya las proyecciones estimadas del Banco Central 2025, 2026, 2027. Lo que esto quiere decir es que el país crece muy bien, 5.1, somos el campeón mundial del crecimiento, o por lo menos dentro de la OCDE, o 4.2 cuando a las zonas francas les va bien. Pero el régimen definitivo 4.1, 3.9, 3.8, 2.8 va en una situación de desaceleración marcada. Y hay que reconocerlo. Las zonas francas no son de hoy. Las zonas francas se conciben en el año 1982 con una ley 6695, cuando Luis Alberto Monge le cedió el control económico a un equipo encabezado por Carlos Manuel Castillo, por don Eduardo Lizano, por Fernando Naranjo, por el ingeniero Rodolfo Silva, que de Dios goce, como una estrategia país de desarrollo y consolidado. Después, en el año 90, con la ley 7210 en la administración Arias. Y claro, todo esto es debido al gran impulso y reconocimiento que hay que hacerle a CINDE. Mucha de la atracción de las empresas que hoy están produciendo estas tasas de crecimiento es debido a que se hizo un esfuerzo por años de atraer esas inversiones. Entonces, no es justo, en mi criterio, hoy venir a vestirse con ropa ajena diciendo somos el campeón mundial de crecimiento económico, cuando la pregunta es: ¿y usted qué ha hecho para lograr esas tasas de crecimiento? Y la respuesta es: no, es que este es un resentido social, o en el mejor de los casos, este es un perico. Bien. Y ahora tenemos para el 2025 y 2026, ¿qué se espera en cuanto a las tasas de crecimiento por actividad económica? Vean que lamentablemente el gran perdedor del 2025 es la construcción privada, que cayó un 5%, 4,5%, sobre todo la construcción de oficinas, bodegas, todo lo que es instalaciones para comercio. El sector agropecuario cayó un 2%. El rojo es lo que se espera para el 2026. Vean que las tasas no son así muy buenas tampoco. Hoteles y restaurantes también sufrió con un crecimiento apenas del 0.5%.
y se espera una leve recuperación del turismo, 1.6%, cuando el turismo venía mostrando tasas de crecimiento del 5 o 6%. Y pueden ver cada uno de los sectores de actividad, donde el que lidera es la industria, la manufactura, donde ahí pesa mucho, las zonas francas, pero vean que para el año 2026 el Banco Central proyecta, a propósito de los aranceles y de la política comercial de Trump, un desinfle del sector que venía dinamizando nuestra economía. Y esa es una amenaza que no se dice, que no se cuenta, y mientras tanto nuestro régimen definitivo, como lo vimos por ahí, está un poco abandonado. Bien, aquí hice otro ejercicio, me tomé mi tiempo y entonces dije, bueno, sería interesante, dado que tengo los datos, tomar el IMAE de septiembre del inicio de cada administración y compararlo con el IMAE 3 años después y sacar la tasa promedio de crecimiento del régimen definitivo y de la economía total, y hacer la comparación de esas tasas de crecimiento, que sería más o menos el impulso que le meten las zonas francas. Entonces vemos que las tasas de crecimiento promedio por año en esos 3 años primeros de gestión, los que más sufrieron fueron 2 administraciones por efectos ajenos a su gestión. En este caso la pandemia golpeó bastante al gobierno Alvarado, y en este caso, si recuerdan, la crisis de las hipotecas que afectó a la administración Arias. Pero si vemos las tasas de crecimiento promedio anuales del régimen definitivo, esta administración está por debajo de otras administraciones que han hecho que el régimen definitivo, o hicieron que el régimen definitivo creciera 4, o incluso en la administración Pacheco, la tasa de crecimiento del IMAE del régimen definitivo fue de casi 5%. Y claro, en esta administración hay una muy buena tasa total país, pero con un impulso de 1.5 veces por las zonas francas. Tiene la misma tasa de crecimiento total que la administración Pacheco, solo que en esta las zonas francas prácticamente no agregaron, y en esta sí está agregando el 50% del crecimiento. Bien, hay otra frase que se pone bastante en las redes sociales, y es que las exportaciones y la inversión extranjera directa están creciendo a ritmos históricos. Estamos haciendo historia, decía alguien. Y claro, yo lo que hice fue traerme la serie del 2017 al 2025 del total de las exportaciones del país en millones de dólares, y vemos que si tomamos del 2017 al 2025 y sacamos la tasa promedio geométrica anual, nos da que las exportaciones han crecido por año casi un 10%. Pero vean estas 2 líneas, que son las exportaciones que pertenecen a las empresas 600 del régimen de zonas francas y a las 80.000 empresas del régimen definitivo, aquellas que exportan. Y para mí el gráfico habla por sí solo. El crecimiento exponencial que empieza a surgir después de la pandemia y que eleva el total de las exportaciones no viene por el régimen definitivo. Vean esta línea, es una línea prácticamente horizontal y preocupante. La línea exponencial es esta, que son las exportaciones de las compañías del régimen de zonas francas. Si tomo toda la serie, la tasa promedio de las exportaciones de zonas francas es 14%, y en el caso del régimen definitivo es 3%. Pero si tomo el inicio del crecimiento exponencial, ahí el crecimiento es de 14.7 el total,
las de zonas francas 20.3 y las exportaciones del régimen definitivo 6. ¿Qué genera esto? De cosa que no se dice y que no se divulga, que de una situación igualitaria en cuanto a participación relativa dentro de las exportaciones totales del régimen definitivo y de zonas francas, la evolución de las compañías de zonas francas que no dependen de las políticas públicas costarricenses, sino de los mercados internacionales y sus casas matrices, han ganado en importancia relativa 20 puntos porcentuales en 8 años, los mismos que han perdido las exportaciones del régimen definitivo. ¿Y por qué estoy insistiendo en esto? Porque está bien, es una ley, y qué dicha que las zonas francas crezcan, pero se nos olvida que el incentivo de las zonas francas es que no pagan impuestos. Entonces, el dinamismo que está teniendo nuestra economía no se refleja de igual manera en el dinamismo de la recaudación de los ingresos fiscales, porque los ingresos fiscales crecen al ritmo de las compañías del régimen definitivo. Y ahí hay un problema hacia adelante en cuanto a la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas si este comportamiento se sigue dando en el tiempo. Y si yo agarro las exportaciones y las importaciones acumuladas a septiembre de cada año, del 2022 al 2025, y le saco las tasas promedio anuales de crecimiento, vean que bajo esta administración las importaciones de vehículos por año han crecido un 23%, el turismo saliente, ticos gastando en el exterior 20% por año, la importación de alimentos 18% por año, la importación de chunches electrodomésticos 10% por año, y por la caída del precio del petróleo los combustibles han caído un 7% por año. La importación, la factura petrolera del país ha caído un 7%. Si hago la misma fórmula para nuestras exportaciones, pues resulta que el turismo entrante, extranjeros visitando el país, en estos 3 años han crecido en promedio por año 12%. La piña, que es el producto del régimen definitivo que mejor le va, 11% por año, el café 7% y el banano apenas un 1%. Entonces aquí está clarísimo la consecuencia de las políticas monetarias y cambiarias que favorecen las importaciones y no tanto favorecen a las exportaciones. En cuanto a la inversión extranjera, aquí utilicé el principio de unas metodologías un poco confusas. Si uno toma las cifras de inversión extranjera de balanza de pagos, el problema es que están infladas por los préstamos intercompanies. Lo correcto es tomar el principio direccional, lamentable, que limpia todos esos efectos. Lamentablemente el Central tiene la estadística nada más del primer semestre en millones de dólares del 2021 al 2025. Estas son exportaciones, inversión extranjera directa por semestre, ¿verdad? Y lo que vemos es que en el último semestre del 2025 la inversión extranjera directa se cayó 424 millones, una caída del 23%. Entonces yo no sé de dónde sacan la conclusión que las inversiones, a menos de zonas francas, no están mostrando así un crecimiento pujante. Y las líneas negras lo que muestran es la participación de las zonas francas dentro del GAM y fuera del GAM. Sí estamos viendo un repunte ya del 10% del total de esta inversión que está fuera del GAM, básicamente por el proyecto Evolution en la zona de Grecia. Otro de los grandes temas que me parece importante abordar es, y en Repretel pues entrevistaron al presidente, y Randall Rivera, que es una excelente entrevista, le pregunta al presidente, bueno, ¿y cuál es su principal logro, señor presidente? Él se queda pensando
Y dice, el principal logro de mi administración es haber reducido la pobreza en estos 2 años. Y entonces yo concluyo de ahí que él se está atribuyendo que la reducción de la pobreza en este país es debido a la gestión gubernamental. Y entonces me fui a revolcar la encuesta nacional de hogares. Lamentablemente, el INEC no tiene el detalle suficiente como para que uno pueda llegar a conclusiones contundentes, pero el ejercicio que hice nos va a dar una idea. Efectivamente, si nosotros tomamos julio del 2023, las barras azules, y los comparamos con julio 2025, porcentaje de hogares en pobreza, vemos que en todas las zonas, Chorotega, Huetar Norte, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central, ha habido reducciones significativas, entre 6 puntos porcentuales y 9 puntos porcentuales de pobreza. Y qué dicha a nivel de país que esto suceda. Se han reducido en 365,000 personas menos en pobreza total y pobreza extrema, o sea, ingresos que no alcanzan para comprar la canasta básica, 162,000 personas menos en pobreza extrema, lo cual significa que la pobreza total bajó del 21.8, digamos el quintil más bajo de ingresos, a 15.2, 6.6 puntos porcentuales de hogares menos en pobreza. Y para que esto suceda es que los ingresos han tenido que subir para que las familias tengan mayor capacidad de compra de alimentos o de otros requerimientos. Y es ahí donde yo agarré el quintil de ingresos más pobre a nivel de país, que es la pobreza, 20% más pobre, y comparé en términos relativos las fuentes de ingresos de ese quintil, de los hogares de ese quintil. Y nos dice que en julio de 2023 los salarios representaban el 36.8% de los ingresos totales de esos hogares y ahora crecieron 2.6 puntos porcentuales. Otras transferencias que lo que incluyen son pensiones, remesas que vienen del exterior, aportes en especie, más bien bajaron en su importancia relativa en los ingresos 2 puntos porcentuales. Los ingresos autónomos propios. La gente dice, yo me gano esto no porque una compañía me lo está pagando como asalariado, sino por trabajo propio. Subieron 1.7 puntos porcentuales dentro de los ingresos totales. Pero para mí el elemento más contundente, que nunca lo van a ver los miércoles, es que los subsidios estatales y las becas Avancemos cayeron del 18.2% de los ingresos totales del quintil más pobre al 16%. Entonces no me venga a decir que su logro principal es haber reducido la pobreza del país, porque no depende de sus políticas, depende de otras cosas. Y hoy el Estado de la Nación, sin que hayamos hablado, confirma eso diciendo que las reducciones de la pobreza no obedecen a las políticas públicas, sino que está explicado por otros elementos. Pero yo quiero ir más allá y yo quiero saber por fuentes de ingreso y por las regiones y por deciles de ingreso, ¿qué pasó de julio 23 a julio 22? Especialmente en la zona Brunca, especialmente en Pacífico Central, porque son zonas, marginalmente hablando, que no les va bien económicamente, que dependen de la agricultura, que está mal, que dependen del turismo, que no está tan bien. Y a pesar de eso, los ingresos de esas zonas crecieron en estos 2 años entre un 20 y un 30%. Cuando la producción viene creciendo al 4%. Como decía mi abuela, barájeme ese trompo en una mano. Pero no puedo llegar todavía a esas conclusiones hasta que el INEC me dijo, en un mes me mandan la información por deciles.
Bien, otro tabú. Ha habido una reducción histórica de la tasa de desempleo y ayer el ministro de Trabajo lo volvió a repetir y el señor de Zapote también lo volvió a repetir diciendo hemos reducido históricamente la tasa de desempleo, es la más baja tasa de desempleo desde el 2010 que se elabora la encuesta continua de empleo. Nunca antes en la historia de este país hemos tenido 5.7 y hemos creado empleo. Y yo viendo la televisión y digo, oh my God. Okay. Y es esto, ahí sí no aparece la OCDE, porque en la OCDE nosotros, aún con la tasa oficial del 6% agosto 2025, estamos por encima del promedio de desempleo de los países de la OCDE, que es 5%. Estamos en la posición número 16, junto con Italia, de las tasas de desempleo más altas en 39 países, con la tasa de desempleo oficial. Si lo comparo, según el Fondo Monetario, con las tasas de desempleo de Latinoamérica, resulta que de acuerdo con el fondo, nuestra tasa de desempleo en ese momento, junio 2025, 7,5, ocupamos la posición número 9 de tasas de desempleo más altos en 21 países de Latinoamérica y el Caribe. Pero lo más preocupante es esta, que a nivel de desempleo juvenil, de 15 a 24 años, ocupamos la posición dentro de la OCDE número 3, después de España y de Suecia, con las tasas de desempleo más altas en lo que le estamos heredando a nuestros jóvenes. Y a nivel de Latinoamérica ocupamos la posición número 2 después de Uruguay con las tasas de desempleo juvenil más altas. Y entonces sí es cierto que la tasa de desempleo alcanzó un nivel histórico como nunca antes del 5.7%. Y esta administración es cierto que inició con una tasa de desempleo del 11.8%. Y también es cierto que durante pandemia la tasa de desempleo subió al 24.4%. Y que antes de eso las tasas de desempleo eran entre el 8 y el 9%. Hasta ahí le cuentan a uno la mitad de la película, pero no ponen en los gráficos la otra mitad de la política, que es de la población que tiene más de 15 años y que legalmente puede trabajar, cuánto de esa gente lleva su trabajo al mercado. Y vemos que esas tasas incluso llegaron a ser 63-64% y que esta administración arrancó con el 60% de la población en edad de trabajar dispuesta a llevar su trabajo al mercado, y hoy tenemos la tasa histórica más baja de participación laboral. Entonces, lo que es bueno para el ganso también tiene que ser bueno para la gansa. Así como nos vanagloriamos de tener la tasa de desempleo más baja de toda la historia, también deberíamos decir, y tenemos la tasa de participación laboral más baja. Se ha caído 6 puntos porcentuales la gente que está dispuesta a laborar. Y no reconocen que bajo esta administración la cantidad de gente que se ha salido del mercado laboral subió 300,000 personas. De 1.600.000 a 1.900.000. 300,000 personas se han retirado del mercado laboral. Y eso también es un récord histórico. Pero como es malo, ese no se anuncia. 1.900.000 personas no están dispuestas a buscar trabajo, a buscar empleo. Tienen más de 15 años, legalmente lo pueden hacer, pero no están dispuestas a hacerlo. Y entonces, claro, aquí tal vez el ejercicio es un poco complicado. Yo tomo el trimestre julio, agosto, septiembre, cuando arrancó esta administración 2022, con el último dato, julio, agosto, septiembre 2025, la población nuestra en edad de trabajar hoy son 4.260.000 personas. Ha subido 160,000 personas más en edad de trabajar. Pero vean lo que pasa con la fuerza laboral nuestra. Se ha reducido
de 2.480.000 personas a 2.340.000. Hay 140.000 personas menos en la fuerza laboral. Y sí es cierto que se ha reducido el desempleo de 300.000 personas a 130.000, que esto es lo que dice el ministro de Trabajo. Hemos reducido el desempleo en 160.000 personas. En consecuencia, si esto es tan pujante, el número de empleos creados debería crecer al menos 160.000. Pero solamente se han creado 20.000 empleos. Quiere decir que 140.000 desempleados más 160.000 nuevos de más de 15 años se fueron fuera del mercado laboral, 300.000. Entonces, claro, como 140.000 desempleados se salieron, hay un artificio de decir 130.000 con una fuerza laboral más baja me da 5.7. Pero usted está comparando, dado que el término está ahora de moda, ¿verdad? Usted está comparando chanchos con vacas. No puede comparar este 12% cuando usted arrancó con este 5.7, curso de Principios de Economía 1, porque la tasa de participación laboral es distinta. Aquí había mucha gente dispuesta a trabajar, aquí ya no tanto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Igualar la tasa de participación laboral hoy, traer esa gente que se salió del mercado laboral a ofrecer el trabajo. Los empleos son los mismos, pero al no haber empleo, esa gente que se reincorpora al mercado laboral se registra como desempleada y el desempleo más bien sube. Y al calcular 370.000 personas desempleadas sobre una fuerza laboral de 2.580.000, la verdadera tasa de desempleo hoy es del 14.5 y arrancaron en 12. O sea, el desempleo ha subido 12,5%. ¿Por qué estamos viendo una reducción de la tasa de desempleo del INEC? Porque la gente se ha salido del mercado laboral. Y esto es lo que el señor presidente y el ministro de Trabajo, de manera negligente a propósito, o porque no entienden, ayer se burlaron de mí diciendo varias cosas, pusieron mi primer nombre, José Gerardo Corrales Brenes, diciendo que yo estoy equivocado. Pero yo les he dicho, bueno, si estoy equivocado, demuéstrenmelo. Dígame dónde está el error de este análisis. Y más bien, en el último año se han destruido 49.000 empleos. Del trimestre julio, agosto, septiembre de 2025 comparado con el mismo periodo de 2024, se han perdido 49.000 empleos. ¿Dónde? En comercio 26.000, en industria 26.000, en turismo 22.000. Se ha ganado empleo en construcción, en infocomunicación. Ustedes suman y restan todo esto y al final les va a dar 49.000 empleos menos. Ellos ven la cifra de desempleo. El último año el desempleo se ha reducido en 24.000, pero no se han creado 24.000 empleos, sino que más bien se destruyeron 48.000 empleos. Y esto es la gente que se ha retirado por edad. Vean qué interesante, las 300.000 personas que se han salido del mercado laboral, el 72% tiene más de 60 años. Yo ya tengo 61. Son adultos mayores, somos adultos mayores. El 16% está de 35 a 60 y el 12% de 15 a 34 años. Ayer lo volvió a reiterar el presidente, es que la gente se está pensionando. Estos 217.000 es que se pensionaron, pero no piden los datos. Yo fui a la SUPEN y saqué el cuadro de pensionados que había en mayo de 2022 y los que hay hoy por los distintos tipos de regímenes. Y resulta que lo que ha aumentado el número de pensionados son 69.000, no 217.000. Entonces aquí la pregunta es, ¿y esta gente? Por lo menos 300.000 menos 70.000 pensionados, 240.000, ¿de qué están viviendo? En la encuesta lo que dicen es que se salieron del mercado laboral porque se van a dedicar a estudiar y se van a dedicar a viajar. Y yo pregunto, ¿y quién paga? Papi paga.
¿verdad? Entonces, ni el INEC, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Banco Central, ni el gobierno que tienen las bases de datos han tenido interés de explicar qué es lo que sucede aquí. Yo le agregaría a esos 70,000, 30,000 choferes de Uber, que es una actividad ilegal. Ahí vamos por 100,000 de los 300,000. Madres solteras que lamentablemente al reducirse los subsidios estatales, la red de cuidado, becas Avancemos, tienen que abandonar su trabajo para ir a cuidar a adultos mayores o para cuidar a sus hijos que ya no pueden estudiar. No tengo ese dato, ¿verdad? Tal vez Yoleni León lo tiene, pero supongamos que nos lleva a 150,000. Quiere decir que hay 150,000 personas que están recibiendo ingresos distintos a ocupaciones formales e informales que están en la encuesta continua de empleo. Entonces, si no son empleos formales o informales, lo que cabe ahí es que son empleos ilegales. La ilegalidad, empleos o ganando plata al margen de la ley. Vea, señor, usted no está produciendo arroz, o el banano está mal, tome $1,000, tome $2,000, y usted nunca vio la lancha. ¿Me explico? Delincuencia, sicariato, narcotráfico, actividades ilegales. Quien no quiera aceptar eso, no sé en qué país vivirá, y si no, pues vean el excelente trabajo del OIJ con la última captura que se hizo de esta señora McDonald, que con la tarjeta de crédito pues hacía algunos gastillos ahí módicos. Bien, y aquí igual me entretuve sacando las administraciones, la tasa de desempleo oficial, la tasa ajustada y la participación laboral. Tienen 2010, cuando arrancó Laura Chinchilla, en julio, agosto, septiembre, 3 años después Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís cuando arranca en el 2014, 3 años después, Carlos Alvarado cuando arranca, 3 años después, y Chávez cuando arranca, 3 años después. La línea roja es la tasa de participación laboral. La línea roja habla por sí sola. Es la peor tasa de participación laboral bajo esta administración desde que se hace la encuesta continua de empleo, 54.9. Siempre estuvo por encima, cerca del 60. ¿Okay? Ahora, si yo hago el recálculo y tomo la mejor tasa de participación laboral, que es 62.7, y vuelvo a hacer los cálculos de la fuerza laboral con 62.7 para todas las administraciones, resulta que a la par de la barra azul, que es la tasa oficial del INEC, está la tasa ajustada con la misma tasa de participación laboral. Y ahí los números son claritos. Resulta que la tasa de desempleo más baja fue en el 2013, 10.1 en esta administración Chinchilla, le sigue una tasa de participación laboral de el 14.1 con Luis Guillermo Solís, arrancó en el 2014 en 10, terminó en 14, y Rodrigo Chávez arrancó con una tasa del 15% ajustada y tiene hoy una tasa del 17.4, solo superado por Carlos Alvarado, que arrancó con una tasa del 12 y la pandemia lo llevó a una tasa del 17.6. Esta es realmente la ejecutoria por administración con la misma tasa de participación laboral y no esta reducción tan radical de prácticamente 8 o 9 puntos de menos de participación laboral. Y en creación de nuevos empleos en 3 años, en esta administración se crearon 145,000 empleos nuevos, 7.7% más de la población ocupada. Aquí se crearon, bajo Luis Guillermo Solís, 3,000 empleos nuevos en 3 años, 0.1%. En la administración de Carlos Alvarado, por la pandemia, se destruyeron 44,000 empleos, 2.1 de caída, y en esta administración se van creando 19,000 empleos, o sea, la ocupación en 3 años ha subido 0.9%. Bien,
Me preocupa porque ya estoy casi sobre tiempo y no sé si voy por la mitad de la presentación de todos los tabúes que hay. Voy a hacer un par más y le voy a dejar el espacio a don Iván, porque todos estamos ansiosos del triunfo de Haití, del triunfo de Costa Rica contra Haití. Somos el campeón mundial del control de la inflación. Ese cuento ya lo escuchamos prácticamente todas las semanas. Si yo tomo los datos de la OCDE, tasas de inflación últimas que hay interanuales, agosto 2025, el promedio de los países de la OCDE tiene una tasa de inflación del 4%. Ahí lidera Estonia con 6%. Y sí, impresionantemente, Costa Rica es el único que tiene no solo la tasa de inflación más baja, sino incluso negativa. El mejor ministro de Hacienda del mundo, Novia Acosta, ¿verdad? Las políticas de control de la inflación, y lo mismo que Roger Madrigal. Pero lo que ustedes nunca van a ver es el siguiente gráfico, que por el mismo precio aquí lo van a ver ustedes hoy, que gran parte de esto es debido a que la canasta que mide la inflación, que son 285 artículos, un porcentaje muy importante son artículos importados. Y cuando yo calculo qué le ha pasado a las monedas desde que Roger tomó el control de esto, junio 22 a agosto 25, el colón se ha apreciado un 27%. O el dólar se ha debilitado en Costa Rica un 27%. Entonces, claro, todos los artículos importados, a diferencia de otros países que han devaluado sus monedas, el euro, dentro de la comunidad europea, ¿verdad?, u otros que han apreciado menos sus monedas, pues es lógico que las inflaciones les van a dar más altas por este artificio de haber apreciado el colón un 27%. Vean que nuestros antepasados no estaban equivocados, somos la Suiza, ¿verdad? El colón está a la par del franco suizo hoy. Es más, estamos por encima del franco suizo. El franco suizo se ha apreciado un 19% y nuestros colones un 27%. Guarde colones, venda francos suizos, porque esto es lo que más vale hoy prácticamente en el mundo. Pero de esto no se habla nada y ha sido un determinante de la caída en la inflación. ¿De qué otras cosas no se hablan? El precio del petróleo, y por eso para mí hay un pacto con el diablo. Cuando se arrancó en mayo 22, el barril de petróleo valía $120, hoy vale 60, porque la OPEP decidió meter más barriles de petróleo. Ha habido una caída en la factura petrolera de un 50%, diésel, gasolina, etcétera. Las materias primas importadas hoy son más baratas un 39%. El tipo de cambio se ha apreciado un 28.5%. Los alimentos importados han caído de precio un 20%. Y a pesar de estas variaciones, la inflación bajo esta administración, mayo 22 a octubre 25, lo que tenemos es una deflación del 0.48%. De punta a punta. Menos 0.48. Y claro, una cosa es la inflación medida por el índice de precios, aquí lo calculé a septiembre porque no han sacado el dato a octubre, pero el INEC también calcula la inflación por estratos de ingresos. A las familias de ingresos altos, la inflación se les ha reducido 2 puntos porcentuales. A las familias de ingresos bajos se les ha reducido 0.4 y a las familias de ingresos bajos la inflación les ha subido 1.62. Aquí hay bienes y servicios. Si tomo nada más el costo de la canasta básica alimentaria en este periodo, esta administración, los alimentos, la canasta básica alimentaria total ha crecido un 3.66, en la zona rural un 4.24 y en la zona urbana un 3.37. Entonces no es correcto desinflar los salarios con un índice de 0.66 y decir los salarios reales han subido, porque la inflación realmente que llega a las familias más pobres es más alta que una deflación del 0.66.
Y si quieren ver los patrones de consumo, en alimentos y bebidas, las familias pobres gastan mensualmente el 40% de su ingreso, las familias de ingresos altos 16%. En alquileres, las familias más pobres dedican el 18% de su gasto mensual de consumo, las familias ricas el 9%. Y en transporte, las familias pobres en buses, taxis y demás 10%, las familias ricas 18%. Entonces, si yo calculo para ese periodo, mayo 22, octubre 25, la gasolina ha bajado un 29%, multiplicado por el peso que tiene en la canasta de inflación, eso me genera una deflación solo por gasolina de menos 1.66. Recuerden que el acumulado total es menos 0.48. Los carros nuevos han bajado de precio un 21%, multiplicado por el peso de la canasta, reducen la inflación en 0.94. Los tiquetes aéreos han bajado un 40% de precio, viajen ahora, y eso reduce la inflación en 0.34. El diésel ha bajado un 38%, reduce la inflación 0.27. Sumen esos negativos y les va a dar que solo estos productos les ha generado una deflación de casi 4 puntos porcentuales en esta administración. Pero, ¿qué sube de precio? Los alimentos suben un 5% y por el peso que tienen en la canasta suben la inflación 1.16. El alquiler de la casa subió un 14%, multiplicado por el peso me suma la inflación 0.75. La gente que trabaja y come fuera del hogar, eso ha subido un 11%, multiplicado por el peso suma 0.57. La educación ha subido un 9%, las medicinas 7%, el transporte de bus 5%, el transporte escolar 18%, sumen de aquí para allá y les da una inflación de casi 3,5%. Entonces, este número agregado total es engañoso. Una deflación del 0.48 no afecta igual a las familias de ingresos altos que consumen estos bienes que a las familias de ingresos bajos que consumen estos bienes. Ahora bien, explíquele a la gente este gráfico, ¿verdad? Bueno, ya me están haciendo señas allá, lamentablemente no me dio tiempo. Yo les voy a dejar la presentación. Iba a hablar de la caída histórica del tipo de cambio. Eso será para la segunda parte otro día. Iba a hablar de la deuda del gobierno. La deuda del gobierno no ha bajado. Lo que ha bajado es la relación de la deuda al PIB, porque el tipo de cambio se ha apreciado un 30%, y usted tiene en el numerador una deuda que el 35% está en dólares. Es lógico que este cociente baje, pero vean que el saldo de la deuda sigue subiendo. En esta administración se ha subido de 42,000 millones de dólares a 59,000 millones de dólares. Y si lo agarro por administraciones, Carlos Alvarado subió la deuda 9,000 millones, dándole el beneficio de la duda. Calculé los colones al mismo tipo de cambio que había en mayo 22. Chávez ha subido la deuda 6,000 millones, Laura la subió 5,000, Luis Guillermo 3,000, Miguel Ángel 1,400, Abel Pacheco 800 millones y Oscar Arias la bajó 400 millones de dólares. Iba a hablar de la disciplina fiscal, que se genera un superávit primario, pero eso viene de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde este presidente nada tuvo que ver. Están cosechando. Se ha hecho una excelente gestión del perfil de la deuda en cuanto a los vencimientos. Mentiras. Yo no sé quién quiere ser presidente. Nomás se sientan ahí en Zapote y les van a vencer más o menos 5,000 millones en los próximos 4 o 5 años de deuda, siendo la principal deuda interna. No se ha hecho una reestructuración de la deuda interna, en donde la mayoría de esto está en manos del mismo INS, Caja, ICE. ¿Por qué no se sientan y reestructuran esto a 10, 15 años? Y no una duración promedio donde el 58% de la deuda interna vence en los próximos 6 años. Las agencias calificadoras de riesgo
Sí, es cierto que nos mejoraron el rating todas, pero vean que las razones del upgrade, ojo esto, es por la solidez de las instituciones del país, de la democracia y de la estabilidad, de las instituciones políticas sólidas y democráticas. Y queremos 40 diputados para cambiar esto. Es por el sólido crecimiento económico, pero que está basado en zonas francas. Y en cuanto a los riesgos, una fuerte dependencia de zonas francas, la afectación por los aranceles, los retos en la consolidación fiscal, fragmentación política, dificultad para lograr consensos, etcétera, etcétera. Entonces, esas mejoras de rating están en veremos. Y sí, hemos tenido una mejora, pero siguen estando por encima de nosotros Guatemala y Panamá. Y gran repunte de los ingresos por divisas de turismo. Aquí está Bari, vean el desinfle, ¿verdad? Después de venir con tasas de crecimiento exponenciales en los ingresos de turismo, y por el contrario, los ticos gastando en el exterior, hay una fiesta ahí, y eso hace que el superávit por la cuenta de viajes sea cada vez menor. Y sí, tenemos el salario mínimo más alto de Latinoamérica, según Bloomberg. Ya voy, Iván. Yo no sé si esto mostrarlo como un gran logro, porque lo que hicieron fue tomar los colones y dividirlos con un tipo de cambio apreciado un 30%. Entonces, claro, el salario mínimo en dólares va a ser el más alto, sin cargas sociales. Le meto las cargas sociales, y en Costa Rica la mano de obra es más cara, prácticamente el doble que en Uruguay, que en Chile, que en Ecuador, pero algunos lo ven como un gran logro, tener el salario mínimo más alto, cuando en colones no es cierto. Esto es meramente por el artificio de la apreciación cambiaria. En conclusión, estamos en una aparente bonanza macroeconómica, eso nadie lo niega, pero depende de un régimen de producción que hoy está en manos de un tercero, ajeno al país y con unas ideas contrarias a David Ricardo, de que el comercio internacional es malo y que hay que poner aranceles, Mr. Trump. Y mientras tanto, el régimen definitivo que sostiene la institucionalidad y que genera el empleo, paga los impuestos, está huérfano de políticas públicas. Ya lo decían nuestros sabios abuelos, no todo lo que brilla es oro. ¿Estamos bien o estamos mal? Yo espero que con lo que pude presentar ustedes ya puedan llegar a su conclusión. Muchas gracias y le damos la palabra a don Iván. Economía Hoy, con Gerardo Corrales.